la infraestructura y superestructura. No vamos a ir al detalle de la infraestructura porque es una gama de mantenimiento que se tiene que realizar en este tipo de casos. Y es bastante complejo inclusive. Pero sí lo que nos interesa ahora es más tal vez enfocar dentro del mantenimiento de la superestructura. Entonces, el mantenimiento sí es necesario para cualquier tipo de obra civil, porque es un mantenimiento tal vez adecuado. Lo que pasa es de que después empieza a crecer, tal vez en algunos casos, como una especie como cáncer. En su debido tiempo se puede hacer un mantenimiento y en cortos inclusive tal vez se puede ahorrar. Si es que nosotros hemos dejado pasar en mucho tiempo, entonces ese mantenimiento en la práctica puede ser de que tal vez sea más costoso de lo debido. Entonces es necesario hacer el mantenimiento. Como en la casa ustedes, por ejemplo, estoy seguro de que si hay una gotera en su techo, lo tienen que reparar lo más antes posible. Si no lo hacen, entonces eso va creciendo de más y más y más y después ya no va a ser mantenimiento, tal vez va a ser todo un reemplazo tal vez de una placa o, o, o la cubierta de un lado y demás. Puede que tal vez que no se lo ha pensado, ¿no? Entonces va por ahí. Entonces nosotros cuando hablamos de mantenimiento, en lo posible, para las obras civiles tiene que ser rutinario y ese ítem existe dentro del mantenimiento en caminos, inclusive en vías férreas, mantenimiento rutinario, porque también debería haber un domicilio, ¿no? Ahora, para este tipo de casos nosotros tenemos que hacer una inspección a la zona, al lugar, se tiene que tener control. A ver, solamente acá hablando del camino hacia el Chapare, sabemos que en la época de lluvia, por la falla geológica que se presenta, se tiene que hacer un mantenimiento en la zona del sillar, y eso es un costo bastante importante, por lo que sé de que la única solución que hubiera para esto es de que se tiene que buscar tal vez otro trazo, que parecería que va a ser un gasto, y es un gasto en la práctica, ¿no? Pero si sumamos todos los gastos que se está incurriendo todos los años, inclusive ya, por lo que me indicaron, hablaba con algunos amigos, ya podría haber pagado inclusive otro camino. Entonces, eso de por sí ya tiene que ver tal vez un equipo o gente especializada para este tipo de mantenimiento, ¿no? Eso es bastante lógico y va a haber así. Para esto se tiene que tener gente o personal adecuado. Se tiene que empezar siempre con el gerente, tal vez de infraestructura, como quieran darle nombre, de que tiene que formar escuadrillas para hacer tal vez un diagnóstico, unas reparaciones rutinarias, o tal vez un reemplazo, tal vez puede ser de durmientes, un reemplazo tal vez les digo, de balasto, o simplemente la conformación nuevamente del balasto. No sé, ¿no? Depende del diagnóstico que se tenga en la zona. Y si fuera una zona, por decirles que con bastante humedad o bofedal, entonces tenemos que nosotros pensar de que tal vez en la parte de la capa estructural, tal vez dar la estabilidad necesaria y después recién empezar a conformar el balasto y su balasto. Tendría que ser un mantenimiento así estructural, no simplemente de maquillaje, porque eso a posterior resulta ser más en costo, ¿no? Se puede hacer visitas a la obra. Por ejemplo, tenemos este caso. Uno ve esto y dice, no, algo ha fallado. Tal vez a simple vista, por la fotografía, puede ser que tal vez ha habido contracción por temperatura, sí, pero por el hundimiento que se presenta, tal vez yo puedo asumir de que haya habido un asentamiento excesivo. Puede ser a través de la humedad, puede ser de que tal vez no está bien conformado la capa estructural, que antes de que se haya aplicado el balasto o subalasto, o algo pasado, no sé, el suelo por lo visto aquí no ha sido tal vez de las mejores condiciones. Eso simplemente con esta fotografía. Tendría que ir al lugar, tendría que ir a la zona y tendría que hacer una inspección in situ con las personas adecuadas. Si es necesario tal vez realizar algún tipo de estudio o análisis, tal vez de laboratorio, se tiene que hacer, ¿no? Pero aquí ha fallado algo por lo que se está viendo. Lo que se quiere es lo que se ve en la parte derecha. Es así como tendría que estar la vía. En el lado izquierdo, algo ha fallado. Y aquí falta un mantenimiento. Aparte de mantenimiento,
Me parece que aquí en la parte de superficial, me parece que tal vez ha sido una zona donde había un bofedal, me parece, ¿no? O de que no estaba conformado de una manera adecuada la capa estructural. Puede ser eso. Pero se tiene que ir. Entonces, entonces, lo más importante en este tipo de casos siempre es la organización antes de ir a la zona. Y para eso se recomienda que nosotros tengamos más o menos, o yo puedo presentar acá un sistema de organización de mantenimiento. Puede ser a través de la inspección de la vía, ¿ya? Análisis de los datos de inspección que nosotros hemos hecho en campo. Se tiene que hacer una programación de los trabajos de mantenimiento y en especial se tiene que hacer un presupuesto para este tipo de casos. Después disponer la gente de los insumos que fuera necesario. Entonces, se tiene que hacer así, puede ser diariamente, semanalmente y anualmente, ¿no? Dentro de las operaciones que nosotros podemos tal vez mencionar, tiene que hacer tal vez una revisión, tal vez geométrica de nuestro diseño geométrico, puede ser la verificación tal vez de los hilos inferior, superior de la línea FESIA, y lo que más se prima en este tipo de casos, en cualquier tipo de mantenimiento, ya sea un mantenimiento que ustedes hagan en su casa, siempre tiene que primar la experiencia que tenga el ingeniero o el maestro o los técnicos para este tipo de casos. Y eso es un aspecto bastante importante, ¿no? Y nosotros sí o sí nos tenemos que después sujetarnos a las normas. Tienen que cumplir. Es como cuando arreglamos un carro, si ha habido un choque, entonces tenemos que tener las chapas, de que tiene que tener por lo menos un color, el mismo color del anterior, o de que se tiene que reemplazar tal vez, no sé, un elemento mecánico que tiene que ser en la misma condición del anterior y demás. Entonces, tienen que ajustarse justamente al caso que nosotros vayamos a prever. A ver, aquí que tenemos un sistema de organización, mantenimiento. Simplemente es esto, una sugerencia a la que ustedes tal vez tendrían que mejorar o tal vez indicar o proponer la cosa que funcione. Lo que se quiere es de que haya una inspección sí o sí in situ. Tiene que haber después un diagnóstico, un análisis de lo que se ha hecho en el campo. Bueno, después de eso tiene que pasar la programación, del mantenimiento, después disponer de la gente necesaria, de los equipos necesarios y dependiendo del caso, si yo pongo siempre el caso del sillar, se tiene que hacer siempre en las épocas de lluvia, se tiene que hacer un mantenimiento inclusive diario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar este tipo de causas a las que nosotros nos vamos a sujetar. Y muy personal, digo que mucho prima aquí la experiencia. Porque si no fuera la experiencia, entonces es más experiencia muchas veces del estado que nos vayamos a verificar. Ahora, dentro de la inspección que vayamos a hacer nosotros in situ, tenemos que ver si fuera el caso del balasto, tal vez si está funcionando de una manera adecuada como sistema de drenaje, la capa superficial o la capa estructural, de que tal vez se tiene que prever de que si hay los hundimientos o no existen los hundimientos, o si es necesario algún tipo de obra civil para que nosotros controlemos este tipo de hundimientos. Después de ver ya más arriba del balasto, tal vez ver de que por lo menos las caras fracturadas, más o menos, y eso siempre repito porque es bastante importante, de que tenga más o menos una proporción de 80-90% de caras fracturadas, porque eso permite que haya una buena adherencia y que funcione como un elemento dinámico que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que ver inclusive la geometría de la vía de planteo, los ejes dentro del trazado de diseño geométrico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho trabajo. Y tenemos que ver en los dos casos, tanto de la subestructura y dentro de la parte de la superestructura, porque más ahora vamos a tal vez a atacar la superestructura y lo más importante vamos a mencionar. Por ejemplo, con relación a los parámetros geométricos de la vía. Si nosotros vemos la norma AREMA,
eso me lo conozco. Aquí tiene que ver una diferencia, es en milímetros. Si no me equivoco, es hasta 60, 30 milímetros. Sí, 30 milímetros, este tipo de casos de alabeos horizontales. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a una velocidad tal vez inferior a los 40 kilómetros, bueno, tal vez este tipo de alabeos longitudinales inclusive se permite que haya hasta los 2 o 3 centímetros, no más. Pero si vamos a una velocidad importante, por decirlo a 120 o 200 kilómetros por hora, entonces tiene que ser mínimo inclusive de 15 milímetros, es decir, 1.5 milímetros, y a una distancia superior a los 200 metros. Porque imagínense que este alabeo solamente ocurre y se presenta en 15 metros y un alabeo tal vez de 3 centímetros. Lo que puede ocasionar es un desquecelamiento, ¿no? Entonces, es bastante delicado. Esto se tiene que hacer en campo. Se tiene que hacer en campo. Puede ser por efecto tal vez del famoso cabeceo que nosotros conocemos. Y acá puede haber algún tipo de efecto de vibración transversal. También esto se puede controlar al milímetro. Y esto puede ser por efecto del balanceo. ¿Ya? Si unimos estos dos casos, lo que nosotros no queremos, los alabeos longitudinal y el desnivel que se presenta en el hilo superior e inferior, lo que a posterior podría pasar es un desquecelamiento y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Ahí está el cabeceo, el balanceo y el desquecelamiento que no queremos. Dentro de los parámetros bueno, este es un alabeo ya transversal. Tiene la misma condición del anterior, tiene que ser máximo esto en milímetros, hasta 30, 35 milímetros, no más. Es así de rígido. En diseño geométrico. En la parte del desgaste del hongo, esto depende de la norma. Otros dicen 15 milímetros, otros dicen 14 milímetros, otros 10 milímetros, pero en la práctica esto está en función de la velocidad. Yo recomendaría, y bueno, lo que recomiendan los posteriores es de que sea más o menos una relación hasta 14, 15 milímetros, no más, porque lo que esto ocurre es el famoso desquecelamiento o el efecto del lazo. Ahora, si vemos con relación a los mantenimientos, tenemos que ver primero los diferentes casos. Más voy a ahora tocar con relación a la superestructura. Sí voy a mencionar con relación a la infraestructura, pero va a ser de una manera así directa. Lo que más me interesa es la superestructura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se está viendo? En el punto 2, simplemente está controlándose el ancho de trocha. Y eso se lo tiene que hacer normalmente. Ahora, con los durmientes de hormigón que se están, ya que tienen un uso bastante masivo, estos están directamente empotrados, ya están inclusive controlados la separación, eso es lo bueno. Si fuera un elemento inclusive metálico, también se puede controlar inclusive al milímetro, pero si fuera un elemento así de madera, la durmiente, entonces es un poco complicado. Tendrías que controlar uno por uno este tipo de casos. Ya en la parte ya de control, esto se tiene que hacer de control rutinariamente. ¿Ya? Acá se presenta en la parte 3 un mantenimiento correctivo. Puede que tal vez la aguja esté cesando mal, puede ser, ¿no? Estoy aquí simplemente dando los escenarios. O puede que tal vez los contrafuertes no sean o no tengan una longitud adecuada. Esto se lo tiene que hacer, a esto se le denomina un mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los mantenimientos que nosotros también vamos a ver son algún tipo de estado. Nosotros tenemos que hacer una corrección, puede ser dentro del mantenimiento correctivo por algún tipo de defecto, puede serse, por algún tipo tal vez de sistema constructivo, por decirles de que los contrafuertes de que tendrían que tener, simplemente es un ejemplo que pongo, traer los pernos cada 10 centímetros y por ahí está cada 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Entonces, hay que saber, inclusive en este tipo de casos, en el mantenimiento correctivo, de que el sistema de control que tendríamos en este tipo de casos.
Y en todos los casos, ya sea preventivo, colectivo, y somos estado, etcétera, se tiene que tener una organización. Una organización. Aquí vemos un mantenimiento según su estado. El primer requisito es el tiempo, el sistema de control y la organización en los tiempos. Tiene que hacerse, vamos a pensar que siempre está en servicio la vía férrea. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad cuando se tiene que hacer un mantenimiento de la calle X? El pavimento, tal vez, porque tal vez hay algún tipo de zanja y demás, lo que se acostumbra es hacer al mediodía, justo cuando es la hora pico. Este tipo de mantenimiento se sugiere para este tipo de casos que tal vez lo haga a las 2, 3 de la mañana, se podría hacer así no molesta el tráfico. Y solo también parecido a este tipo de casos. Si vemos una vía férrea, se tienen que ver tal vez las horas picos, donde sí o sí se tiene que prestar el servicio. Y se tiene que hacer ese tipo de mantenimiento, entonces tenemos que ver una hora prudente, ¿no? Donde tal vez haya menor la cantidad o el menor tráfico que se presentara en esa zona. Podría ser ese tipo de casos. Y casi las mismas condiciones también para el mantenimiento preventivo. En el preventivo, nosotros tenemos que salvaguardar en especial los tiempos, tenemos que salvaguardar la seguridad al que está dando uso. Imagínense simplemente, como les decía, que un contrafuerte que tal vez no se ha construido de una manera adecuada, o de que tal vez la aguja se tenga problemas en su apertura y cerrado de la aguja, cuando hay los desvíos, entonces eso se tiene que corregir inmediatamente y eso es preventivo y para la posterior de que tal vez para evitar algún tipo de falla o evitar el descarrilamiento, ¿no? Entonces eso se tiene que hacer. O si no, que puede ser también un mantenimiento correctivo. Si se tiene que corregir algo, se tiene que corregir. A ver, ¿qué les digo? De que tal vez vamos a una velocidad, por decirles, una velocidad de régimen de 50 kilómetros por hora y tenemos un radio de curvatura, simplemente es un ejemplo cualquiera, ¿no? Que sea de 20 metros, eso no va a dar, porque mínimo en sistemas de riel se busca más o menos una cosa de 150 metros o 450 metros la radio de curvatura. Ahí, ahí sí se tiene que corregir, se tiene que corregir, porque esto a lo posterior tal vez evitaríamos algún tipo de accidente que también podría haber habido, ¿no? Entonces, es un tipo de mantenimiento que sí o sí se tiene que realizar. Entonces, hay diferentes tipos de causas para el efecto, por ejemplo, del desgaste puede ser tal vez de la hiel, tal vez un hundimiento excesivo del balasto, o de que tal vez ha habido una separación inadecuada de la separación de las durmientes, etc. Entonces, hay diferentes tipos de razones y causas que nosotros tenemos que analizar. Es como cuando nosotros somos los pacientes, y como pacientes tenemos que ir donde el doctor, y ya nosotros podemos dar tal vez algún tipo de síntomas, que tal vez uno tiene fiebre, de que tal vez un desgano, pero lo más importante es ir al origen, la causa de este tipo tal vez de diagnóstico que tienen. Puede que tal vez estés resfriado, y si vamos a la obra o en situ tenemos que ver por qué se presenta este tipo de caso. Y para eso se tiene que ir a la causa, y para eso es necesario muchas veces hacer tal vez ensayos de laboratorio, que sí o sí se tiene que hacer, o tal vez algún tipo de verificación, tal vez de nivelación, tal vez de nivelación de los hilos, se tiene que hacer, porque no es suficiente que uno conozca la zona, sí es importante, pero también tiene que hacerse algún tipo de casos, algún tipo de ensayos en laboratorio, si así se lo requiera. En todos los casos pueden ser mucho diferentes en función a qué tipo de casos nosotros estemos considerando. Y también puede ser tal vez algún tipo de esfuerzo excesivo a lo que tal vez nosotros podríamos considerar, o tal vez a una velocidad tal vez también excesiva, o algún tipo de carga que tal vez lo que no estaba considerado en el proceso del diseño, tal vez por el aumento tal vez de carga, y no sé, tantas cosas que puede ser. Y eso simplemente son algún tipo de diagnóstico que nosotros tenemos que anotarles y es ir siempre a buscar la causa
para la causa que se ha presentado in situ, ¿no? Entonces, podemos ver los esfuerzos, algún tipo de esfuerzos que podría haber presentado, algún tipo de caso o peso o que no está considerado o a la que no está, a la que no está prestando el servicio. A ver, me explico. Si nosotros hemos considerado una vía férrea para una velocidad de régimen de 60 kilómetros, entonces tiene que respetarse eso. No creo que pongamos y aumentemos la velocidad a 100 kilómetros, a 120 kilómetros, ¿no? Para eso se tienen que hacer muchas modificaciones en ese tipo de casos. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en eso y ver cuál ha sido la falla, ¿no? Los esfuerzos longitudinales, también como les decía, los esfuerzos transversales pueden ser y demás. Bueno, entonces dentro de la parte del diagnóstico se tiene que ver todo. Se tiene que preguntar todo y siempre lo más importante es ir a la causa, no a los síntomas, sino a la causa. Es lo mismo que sucede cuando ustedes van al médico. Muchos médicos se van al síntoma. Piensan, dicen que si le duele la cabeza y demás, entonces te dan la medicina. Pero no, lo que ellos deberían buscar es la causa. Y siempre es a través de los ensayos laboratorio y demás. Ya, ahora vamos a mostrar los mantenimientos de la infraestructura, pero de una manera así bastante general. No voy a abundar mucho a estos casos porque esto lo van a ver tal vez en otras materias. Lo que sí a nosotros nos interesa es un mantenimiento de la superestructura. Por ejemplo, tendríamos, para ver, puede ser por efecto del terraplén, de las trincheras, del piso, de la vía férrea, no sé si piso. No sé cómo piso. Y puede ser tal vez de una manera superficial también, y tiene que ver mucho tal vez el control de la vegetación, ¿ya? Sí o sí se tiene que hacer un mantenimiento. A saber, ¿qué función, por ejemplo, tiene, qué les digo, una vía férrea? Acá lo que se puede observar, me estoy viendo la fotografía, hay un mantenimiento que está realizándose en la parte inferior. ¿Y cómo es lo que nosotros quisiéramos que esté? En la parte superior se puede ver un estado bastante bueno, ¿no? Un buen estado. Y mantenerlo así como está en la parte superior, sí o sí es un costo. Sí o sí es un costo. Porque puede que tal vez se presente la época de lluvia, o tal vez de que sea un bofedal, por decirles. Entonces, vamos a tener que realizar un mantenimiento rutinario en función al tipo de diagnóstico que tengamos. Esto implica, y lógico, de que tal vez tendríamos que hacer algún tipo de reemplazo del material, puede ser el asunto del balasto, durmiente, aunque no creo, pero por ahí puede darse, de las rieles, más de las rieles se presenta en las curvas, porque ahí justamente se produce el contacto con las pestañas de la llanta del tren, ¿no? Etcétera. Si pensamos nosotros en el terraplén, esto está en función de un análisis geológico primero, de que los taludes nosotros tenemos que garantizar de que no haya un desmoronamiento. Se tiene que, bueno, ya está determinado en la etapa de diseño las alturas de los espesores de los balastos, la parte inferior de la capa estructural, y simplemente estas tienen que ser tal como se ha construido. Por ahí la altura del balasto, por decirles, de que está diseñado que tenga una altura más o menos promedio, por decir, de 30 centímetros o 40 centímetros. Si nos encontramos una zona que tal vez no sea de lo que está indicado, entonces simplemente tenemos que nosotros hacer cumplir eso, ¿no? Ahora, la manera como bueno, sabemos dentro de los tres terraplenes la parte de la corona, la parte del núcleo, la parte de la base. Acá se puede observar un hundimiento y está bastante marcado. Inclusive parecería que también hay un ensanchamiento de la base de la trocha, parecería, por la fotografía, ¿no? No creo
si fuera de hormigón, pero más me parecía un hundimiento. Este ya es peligroso, ¿no? Y se ve una buena conformación acá del balasto, se lo ve. Entonces, parece que el problema fuera entonces la parte inferior. Ahora habría que ver qué es lo que sucede en la parte inferior. Puede ser de que tal vez esté sobre un material orgánico o un relleno que ha habido, un bofedal, no sé. Esto se tiene que ir a la zona misma. Y miren esto sí que está grave. Aquí tenemos un derrumbe debido a diferentes tipos de casos, ¿no? Aquí también la plataforma prácticamente que no se ve. Está colgando y uh, hay todo tipo de personas. Hay personas que se animan inclusive a pasar cuando la corriente del río está en marcha, en automóviles. Imagínense en vías ferias, sí he visto algunos videos de que también se animan a este tipo de casos. Pero esto se tiene que hacer un reemplazo total. Tal vez aquí la solución sería a través de algún tipo de alcantarillas sucesivas, porque aquí se puede observar la presencia de un lecho de río, ¿no? Entonces, nosotros somos los que vamos a evaluar per in situ. Acá simplemente estoy haciendo una apreciación visual. Acá el parque está colgando y no sé cómo este tren está encima de esto, no sé. Porque veo aquí la hiel que está colgando. Entonces, el mantenimiento ya depende de lo que sería in situ. Nosotros tenemos que ser bastante... Aquí se necesita mucha experiencia también, ¿no? Ahora, se puede dar algún tipo, o sujetarnos a algún tipo, bueno, siempre nos tenemos que sujetar a las recomendaciones que nos dan las normas. El tipo de balasto, el tipo de suelo, el tipo de terreno que nosotros estamos, etcétera. Aquí vemos más o menos una recomendación que podría hacerlos según los mexicanos. El tipo de suelo, aquí nos da algún tipo de límite de líquido máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí, lo que nosotros queremos es de que tengamos conformación, su corona, su banqueta, el talud, lo suficiente en la parte inferior. Aquí tenemos un mantenimiento y restauración. Acá no me ayuda mucho la fotografía, pero si estamos dentro de la etapa de mantenimiento, acá parece más la fotografía para implementación de un nuevo sistema de una vía férrea. Pero si fuera ese caso, entonces tendría que estar bastante deteriorada la parte superior donde se encuentran las durmientes y demás. Puede ser de que tal vez haya habido una cantidad importante, tal vez de material orgánico y tierra y demás, para que se implemente totalmente esto, ¿no? Es lo que se puede observar. Bueno, la maquinaria tiene que ser apropiada para el tipo de casos, ¿no? Esto está dentro de la parte del sistema de drenaje. No sé si ustedes han visto en los caminos las zanjas de coronación. La función de esta es recolectar todas las aguas provenientes de lluvia y hacer un desfogue de tal manera que no involucre a la estabilidad del eje de la vía. Y también en este caso, acá se ve allá una contracuneta, es parte de las obras de las zanjas de coronación. Las zanjas de coronación simplemente es necesario tener una piedra desplazadora y también en función del tipo de terreno o geología que se presenta en la zona, ¿no? Esto es mejor hacerlo en el lugar. Lo que aquí estoy haciendo simplemente tal vez algún tipo de comentario, porque tendría que estar seguro qué tipo de obras tendría que ser para tipo de casos. De casos. En esta trinchera se tiene que garantizar de que no hay un desmoronamiento del lado izquierdo y derecho, que involucraría a veces la parte de la plataforma de nuestra vía férrea. Mejor si este talud tal vez fuera y garantizaría de que no haya ningún tipo de derrumbe. Ahora imagínense que fuera tal vez de un tipo de conformación de tipo roca, como hemos visto tal vez en las
conformación de caminos en la doble vía que por lo menos se puede observar. Si fuera roca, inclusive se ve también hacia Punata. Si fuera roca, entonces el talud también fuera tal vez un mínimo, pero sí tiene que garantizar de que no haya un desmoronamiento importante. Si fuera suelo, entonces, si fuera un suelo tal vez tipo arcilloso, entonces es medio complicado. El talud tendría que ser bastante, tal vez, conservador para este tipo de casos, ¿no? Pero si este tipo de trincheras sí o sí nos tiene que garantizar el paso libre de la vía férrea. Ahora, algún tipo de causas y fallas son diversos. Eso sí se tiene que ver este tipo de casos in situ. Acá, ¿cómo se observa el derrumbe? Me parece que aquí están los gaviones, ¿no? Entonces aquí ha fallado el gavión. Eso es lo que se puede observar acá. Entonces, este talud tal vez no ha sido lo suficientemente adecuado. Debería ser un poquito más conservador, que les digo. Tal vez 2 noches. Está un poco empinado, entonces. Porque el asunto del empuje del agua en especial y del suelo es muy peligroso. Si tiene que fallar, y peor todavía si estuviera presente en el frético, entonces es bastante complicado. Acá, por lo visto, ha habido un desmoronamiento de piedra al lado arriba. Sí, la causa no lo sé porque aquí no tengo mucho, solamente tengo una muestra fotográfica, ¿no? Entonces puede ser el desmoronamiento de las piedras del lado superior. Algo no se ha previsto acá, algo no se ha previsto. De que este tipo de casos que les digo, de que tiene que ser tipo banquinas, por decirlos, pero si ha habido este tipo de desmoronamiento, tal vez era de que el talud era bastante pronunciado, puede ser, de que tal vez no haya habido tal vez algún elemento de protección hacia este tipo de zocas que se observa acá, también puede ser, ¿no? Pero más yo le considero, aparte de la falla mecánica del suelo, es más la prevención de los proyectistas en este tipo de casos. Ahora, en la parte inferior, lo que se puede ver es una inundación. Esto sí que es peligroso. Mejor de que siempre desarrollemos en la menor cantidad de tiempo el agua, porque el agua de por sí empieza a buscar una salida, y lo que ocasiona es un desprendimiento, un transporte de sedimentos y un hundimiento en estas zonas. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápido cuando haya agua, y muy rápido, muy rápido. Yo le tengo miedo al agua, la verdad digo. Me ha tocado trabajar en mantenimiento en camino y demás, y en lugares donde había bufedales y agua, y la verdad es que es muy, muy, muy peligroso el agua. Hay que desalojarlo rápido. Acá tenemos un tipo de mantenimiento de restauración. Acá a través de mallas, ¿no? Después puede ser un hormigón, ¿cómo llamamos? A presión, ahorita no se me viene a la mente el nombre. Esto lo hicimos mucho en Lavín cuando había un desnivel de la parte norte del puente y pusimos este tipo de mallas y hormigón a presión. Acá, por la geología y tipo de práctica, hay algún tipo de falla. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ya aquí se necesita un geólogo, por si acaso. Bueno, un geotécnico también. Y es estabilizarlo. Ahora, no sé si esto podemos estabilizarlo simplemente, tal vez con una malla de gallinero y con hormigón hacia presión. No sé. Tendríamos que ver. Y si fuera necesario, entonces también mejorar acá el talud. Yo creo que mejorando el talud para mucho mejor. Acá, por lo que puedo observar, más me parece que, y aquí le están solucionando con algún tipo de malla. Una manera de estabilizar también los taludes puede ser también con algún tipo de vegetación. Yo recuerdo una construcción que hicimos en un camino, había este tipo de casos que se presentaba, pero había una plantita muy conocida, de mucha utilidad para nosotros, es la famosa retama. Si nosotros cultivamos la retama en este tipo de taludes, de por sí va a haber un estabilizador natural, que es este tipo de vegetal que nos ayuda por lo menos a controlar los desplazamientos que hubiera, ¿no? Y si no, simplemente entonces habría que aumentar el talud o mejorar el talud. Si se puede mejorar con este tipo de mallas, bueno, es permitido, ¿no? Es permitido. Acá sí veo algún tipo de cuneta, veo también vegetación, entonces esto tenemos que prever
en la época de lluvia en especial, que esté limpio. Porque si no estuviera limpio, imagínense, acá debe haber una alcantarilla, porque se puede observar una cuenta de una alcantarilla. Imagínense que esto sea taponeado por material orgánico, vegetal y demás. Entonces, repito, bien peligroso es de que esta zona está negada con agua. Y eso es bastante peligroso. Entonces, dentro del mantenimiento también está de que hagamos unas limpiezas de las zonas, parece que es una zanja, una creta de zanja. Acá también. Ya, lo que hemos mencionado, aquí tampoco pretendo ya detenerlo. ¿No? Hay diferentes tipos de causas para que falle el talud o la zona, y aquí está involucrado, y nosotros tenemos que ir a la zona para hacer un diagnóstico adecuado. La vegetación, lógico, lo que no queremos es que la vegetación invada justamente en esta zona, donde está el balasto, no tendría que invadir. Y también por un proceso natural, cuando nosotros hemos previsto una agrometría adecuada para tipo de casos, después sí no va a crecer. Pero si fuera una zona donde es una cantidad importante de arcilla y ha habido un descuido en el mantenimiento, entonces puede empezar a crecer la vegetación. Y eso es peligroso. Igual lo mismo acá, y miren qué pena esto, ¿no? Aquí es falta de mantenimiento. Y tal vez por el talud y demás, parece que es algún tipo de arcilla. Además, pues la planta, si hay agua y tierra, empieza a crecer. Y esto es bien peligroso, es casi como un cáncer para la vía fértil. Aquí se tendría que hacer un reemplazo casi total, si no es parcial, del balasto, porque si tal como está, no va a funcionar. O si no, tiende a que involucre tal vez algún tipo de accidente posterior. Acá tenemos algún tipo de mantenimiento rutinario. Bueno, puede ser tal vez a causa de la vegetación, tal vez aquí por lo que estoy notando, han quemado algún tipo de vegetación, sí puede ser una parte de solución. Y aquí veremos, bueno, y hay más por si acaso en este tipo de mantenimientos, pero acá no vamos a mencionar todos, porque es muchos. Pero sí lo que nos interesa a nosotros es la superestructura. Balastos, subalatos, aparatos de vía, sujeción, los durmientes, las islas, los cruces y demás, eso sí lo que nos interesa. Y es casi parecido a lo anterior, ¿no? Pero aquí hay que ser bastante cuidadosos lo que puede suceder. En el subalasto, bueno, que se puede decir, de que tiene que tener un espesor adecuado, de que cumpla la etapa de transición de los esfuerzos, la capa estructural hasta la capa del balasto mismo. Acá se puede observar, y de lejos se ve, de que, si no me equivoco, son durmientes de madera, pero aquí hay ondulaciones o alabeos longitudinales. Y acá hay un hundimiento, se nota claramente. Habría que identificar por qué ha sido el hundimiento, ¿no? Aquí se tiene que, y el balasto acá ya está a flor de piel, me parece que es lo que veo. Si fuera este tipo de casos, entonces, y por la fotografía que aquí también presentamos, entonces mejor hacer un reemplazo, no sé si parcial o total del balasto. Acá están, bueno, un balasto tal vez antiguo, si no me equivoco, están haciendo un reemplazo de las durmientes. Ya el ingeniero aquí tiene que prever de que las alturas, espesores y demás de los balastos sean los correspondientes. No es nomás hay veces reemplazarlo, ya se tiene que prever siempre para este tipo de casos de que tiene que ser integral la solución. Acá también algo así veo. Aquí hay un geotextil. El geotextil, no sé si ustedes han visto, nos ayuda a controlar o que no, o que por lo menos el daño sea lo mínimo cuando el nivel freático sea alto. Cuando el nivel freático es alto, entonces tenemos el problema de que tal vez se ha inundado la zona. Y les digo de que si tenemos este tipo de casos, una manera de controlar es a través del geotextil. De que tiene su costo, tiene su costo. Y si es necesario, hay que implementar este geotextil.
es más para controlar el nivel freático o la humedad debido al nivel freático. A esta causa puede haber algún tipo de hundimiento y demás, ¿no? Ahora, aquí hay alguna recomendación de los materiales, ¿ya? Aquí sigo viendo geotextil. Si ha sido así, entonces hay que hacer. Es para controlar el nivel freático y que esto lo posterior simplemente anegue la zona, ¿no? Aquí la parte inferior se está compactando y nuevamente se está empezando a tender el balasto. Aquí se ve, me parece que, no sé si es una construcción, un mantenimiento, pero más una construcción. Lo bueno que acá, cuando está haciéndose la construcción, entonces es posible controlar todos los espesores y las condiciones a las que se tiene que nosotros poner a la obra para que cumpla su función, ¿no? Aquí también de una manera casi manual estamos empezando a colocar las hieles, porque también hay una manera de incorporar con maquinaria que no lo tenemos en otro país. Y acá lo que se puede observar, y lógico, esto se debería hacer permanentemente, son los ajustes de las sujeciones. Eso se tiene que hacer. Acá por la fotografía, no sé si ustedes pueden observar, se nota que va a haber por lo menos una buena sujeción entre las partes de la piedra de este agregado. Se puede notar claramente de las caras fracturadas, ¿no? Por lo menos tal vez abarca un 90%. Y este ensayo se lo hace visualmente, no hay otra manera. Pero se ve de que va a haber por lo menos una adherencia. Lo que no se quiere en el balasto es que estos sean de cantos lados, es bastante peligroso. Va a tender a desalojar la zona y después va a haber los hundimientos que nosotros no queremos. ¿Qué cuál sería el problema? El desgaste ya. ¿Qué dice? Los problemas más comunes es el desgaste en la cama de piedra, sí. Acá, miren acá en la fotografía, da miedo, ¿no? No hay balasto, no sé por qué. Aquí peor todavía. Noto que aquí no es todo el material granular, veo algo de arcilla y demás. Entonces, esto está mal. Está mal esto. Acá también está mal. Y más esto me parece en la etapa constructiva. Dentro el mantenimiento del balasto, primero se tiene que hacer la estabilización de la vía, lógico, el perfilado del balasto y el balateado, es decir, la distribución del balasto por donde tenía que estar. Lo que se tiene que evitar son los espacios vacíos. Esto es una maquinaria, si no me equivoco, de Alemania. Esto empieza a tener, que llama, a embeberlo ya en el balasto. Después, más o menos es como un elemento vibratorio, donde empieza a acomodarse las piedras y empieza a disminuir el espesor o el esponjamiento que tenía natural del balasto. Y es igual acá, y es igual acá, miren. No es una compactadora, sino es el balateado. Aquí lo están haciendo manualmente, inclusive. También se puede hacer manualmente. Pero mucho esfuerzo, pero se puede hacer. Vamos adelante. Había mirado, pero no. Aquí tenemos la simulación del... Igual, pero este es como maquinaria más especializada, ¿no? El otro era un poco manual. Esto es lo que se quiere. De que, en especial los espacios vacíos, de que desaparezca. El perfilado del balasto, ya, esto es una maquinaria bastante ya tecnológico que existe en Alemania. Inclusive esto, aparte de poner balasto, también puede poner las hiel y también las durmientes. Las hiel ya en función del tipo de desgaste, si tenía que reemplazar o no reemplazar, o tenía que sujetar y demás, no es tipo de mantenimiento. Acá primero que aquí solucionar el asunto del hundimiento, ¿no? Acá vemos de que su aleación no es de buena calidad por lo visto, la hiel. Se ha fracturado, entonces tiene que ser un reemplazo o se tenía que plantarse algún tipo de contrafuerte, no sé.
Pues tenía que evaluarlo los expertos en este tipo de casos. El desgaste que se produce por el contacto de la llanta ya tenía que estar dentro de los límites. Eso hemos indicado que tiene que ser más o menos un desgaste de casi 14 milímetros como promedio. El mantenimiento de la ziel, lo primero que se tiene que verificar es siempre la sección transversal de la ziel, porque esto es lo que ocasiona, debido al peso y la velocidad que hay con los que se alimentan. En las durmientes igual, primero hay que ver qué tipo de durmiente es. Acá se puede ver que es de madera, puede ser por efecto de la calidad de madera, por la presencia de la humedad, no sé. Aquí se tiene que cambiar por completo. Mejor cambiar. Y así, ¿no? Ya acá, los contrafuertes, en las uniones, en las juntas, creo que aquí son, se está controlando las agujas, ¿no? Aquí veo dos hilos. Entonces, parece que es el control de las agujas. El mantenimiento de la ziel, aquí lo está haciendo manualmente. Es así como se hace en nuestro medio, todo es manualmente. Acá. Y mantenimiento de los durmientes, que les puedo decir, se tiene que cambiar todos los durmientes o no, no hay otra manera. Aquí son de durmientes de madera, que de a poco están desapareciendo. Y aquí se ve los de hormigón. Aquí el balasteo inclusive se puede observar, ¿no? Con eso hemos concluido con relación al mantenimiento. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ya, entonces, creo que mañana no hay clases, por lo que me informan, hay elecciones. Nos vemos la próxima semana. Por si acaso, para los que están repitiendo la materia y con los que hemos coordinado por nuestra su presentación, ya está en la plataforma del Classroom. Ayer lo publiqué. Tienen ustedes para eso 2 semanas para que me presenten ese trabajo, ¿no? Bueno, entonces yo me despido. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Ingeniero, Hasta luego, disculpe. entonces. Buenas tardes, ingeniero, disculpe. Carlos, ¿qué tal? Ingeniero, muy buenas tardes, disculpe. Quería presentarle todos mis archivos para poder enviar en un drive, por favor, mi última presentación. Eso tú tienes que prepararlo, ¿no? Les he dado Sí, sí, un ya modelo, lo cómo tengo, tiene que ya lo ser. tengo todo preparado, ingeniero. Incluso nos retrasamos por algunos A problemas porque ver, no, preséntame. ya Te estoy está dejando de bien. presentar. A ver, mostrame, por favor. No sé si lo puede ver, ingeniero. Ya, ¿cuál es el tuyo? Es teoría del descarrilamiento, ingeniero. No nos hemos podido comunicar con usted Descadenamiento. antes. Ya, Eh, ¿me puedes presentar las observaciones? Debe estar en la plataforma del Classroom. Está bien. Un momentito, por favor. Estas serían las observaciones, ingeniero. En cuanto ¿Ya qué dice? A ver, de eh, hacer. Mi pantalla es bastante pequeñita. pues hacer el marco teórico y ejemplos de los diferentes métodos de descarrilamiento de manera clara y didáctico para los casos de menores y Ah, mayores ya, a a 100 ver. kilómetros por hora. Ah, ya. Entonces, esperemos un rato. Un rato. Sus presentaciones no son tan buenos, por lo visto. Después, para la presentación final, los ejemplos en Excel y MATCAD. Sí, Recomendaciones son las básicas. Un rato, por favor, lo, vamos atrás. sí, disculpe. Ya, listo. Vamos a ver atrás. Archivos. Oh, Ya, primero veremos las normas, por favor. Las normas primero. No, normas. ¿Son las normas? sí, sí, ingeniero, es lo que son textos y Ahí, normas ahí veo, por ejemplo, veo que hemos podido. vías, Fechas Bolivia. A ver, entraremos ahí. ¿Qué norma es?
son textos que hemos podido recopilar de todos mis compañeros. Eso no es norma, ¿no? Entonces, para eso hay otro archivo, que es Ya, bibliografía, porque acá no hay sí, norma. ¿Ves? Vamos atrás, por favor. A ver, aquí dice, un rato. Allí dice, uns vías faces. ¿Puedes entrar ahí, por favor? esa es su, es Ya, lo que nos ya, deja pero usted, eso no es ingeniero. norma tampoco. Vamos atrás. Tampoco es norma. El otro, ¿qué dice? Temas de... Divulgación Abajo. ferroviaria. Ya vamos. ¿Esto En de qué cuanto a es? esas normas, debemos encontrar específicamente las bolivianas, ingeniero, o en No, general. boliviano no hay, por si acaso. Vías Sí, por faces eso no hay. mismo, eso mismo Apenas me debías preguntaba. que cambiarse ahí la ABC. Pero un ratito, el archivo quiero leer, por favor. ¿Qué dice el archivo? ¿Qué dice? Temas de Temas de... divulgación ferroviaria. Ya, pero esto, ¿por qué le pusiste en normas ese archivo? No hubieron muchas normas que encontramos, ingenieros, son No, es otra cosa. Después vemos, ¿no? Tal vez el proceso de diseño. Entonces, no sé, tener que desnombrar tal vez el archivo. ya, Ahora, entonces, nombres y ¿qué dice? Normas y criterios es lo que dice. Puedes sí, entrar. normas y criterios. A ver. Es un trabajo, es una tesis que pudimos encontrar Ya, entonces, de en la Unión bibliografía, Europea una y de tesis. Rusia, que pudimos encontrar. No, está bien, pero entonces esto no entra dentro de normas, ¿no? Ya, está bien, ingeniero. Una Entonces, tesis. eso, Vamos más atrás. Ya, entonces, de estos, ¿cuáles son las normas? Pero mm, justamente para descarcelamiento es lo que me interesa. justamente las normas para descarrilamiento. Ya. Ajá. ¿Cuáles de Mm, estos? Pero en como sí, norma, ¿no? sí, no encontramos unas normas netamente para descarrilamiento, Busquen, ingeniero. pues entonces. Ahí empezamos, busquen. Vamos atrás, por favor. Entonces, vamos más atrás. Ya, Ya, estas son entonces tiene acceso a normas. Un rato atrás. A ok. ver, ingresa a bibliografía, creo que es. ¿En Ingresa, estudios? ingresa, ingresa. Ingresa, ingresa. Ya, mira. ¿Qué es 3004-3362? ¿Por qué no pones un estudio de no sé qué tipo de cosas? Tendrías que nombrar tu archivo. Ya, está bien, ingeniero. ¿Me debe Entonces, entender? sí, entiendo, ingeniero. Entonces, lo revisaré todo nuevamente y lo renombraré Sí, bien. Y tienes no sé si que... podríamos Tienes quedar que con una sesión con usted no, para no, un esta rato, un misma rato. noche. No. Es que primero eso venceremos, después vamos a ver. Y allá igual, dice, ¿qué dice tema 3? Que no sé qué será tema 3, tema 4. Allá Ya. dice TFM 00092. No sé qué será. A ver, ¿por qué no ingresas ahí? Ahí. Es el mismo. Creo que es lo mismo del anterior, estás repitiendo inclusive la información, ¿no? Entonces, ordena. Primero uno tiene que ser con normas, exclusivamente de esquecelamiento en este caso. Después el otro tiene que ser de bibliografía. Entonces tiene que nombrar tus archivos. Y acá no veo que estés nombrado. Vamos Ya, atrás está ahora. bien. Entonces, ahora un ratito. Vamos a los videos. Estos son los videos de algunos Tiene que ser de esquecelamiento, ¿verdad? de descarrilamiento y algunos factores humanos que influyen en todo, ¿no? En la fabricación, Ya, levantaba las locomotoras descarriladas puede y ser. Atrás vamos. Ya, antes, el control, vas a poner siempre el control, ahí vas a poner descarcelamiento para que sepa. ya, está bien, Si lo ingeniero. puedes, ya, un rato. Las imágenes, no sé qué me estás presentando. Son imágenes que usamos más en nuestro informe y entonces también tenía que renombrar todo esto, imágenes de Sí, hay que descarrilamiento nombrar. Ya, atrás vamos. que hubieron y partes de... Atrás. Ya, ¿qué más? Tu informe quiero ver. ¿Por qué en PDF? ¿Por qué no lo muestras en el... Ah, claro, lo tengo igual en Sí, Word. mejor presentar. Ya, a ver, quiero ver tu índice. ¿Cuántas páginas son? 62. Muy poquito, ¿no? En este caso de escribimiento me gustaría ver la parte, creo que hiciste del método japonés. ¿Podemos ver su parte teórico? Aquí sí lo puedes mostrar todo.
En el otro, en el japonés me gustaría ver. Ok, un momentito. Es una captura también parece que has hecho de lo que de tus cálculos, pero aquí me gustaría ver toda la información del japonés y los otros que has utilizado. Ya, el Sí, porque es muy vago lo que me estás mostrando, ¿no? Más bien aquí me tienes que mostrar toda tu información que has encontrado. Ahora, en tu presentación, lógico, de que en tu presentación has hecho otra vez la parte más resumida, la parte más importante, ¿estás de acuerdo? ¿No? ya, que entonces tenía que Entonces, ampliar más, ampliar mucho aquí más tienes que sobre eso. hacer, lógico, es tu informe, entonces aquí tienes que presentar con toda la información que has encontrado, con toda la información que has encontrado, con todo y demás. Vamos atrás, tienes que mejorar esto. Ya, está bien, Atrás ingeniero. va. Ahora sí vamos de 100 a tu PPTX. Ya, tu marco teórico tienes que mejorar. Antes de eso, mostrarme por favor lo que has generado en MATCAD y en el Excel, antes de ir a esto. Son MatCats, ingeniero. Los que. El Excel, No, en Excel no, solo puro, todo lo hicimos en MatCat. a ver, entra a las observaciones que he hecho en el Classroom. Eso, los ¿Qué ejemplos dice? realizar en Excel y MatCat, o sea, lo tomé como opcional, ¿verdad? Si realizarlo bien en Excel o en MatCat, o es que hay que realizarlo en ambos, ingeniero. A ver, da lectura para que tú lo entiendas. Para la presentación ¿Qué final, dice? los ejemplos, realizarlo en Excel y MatCat. Y, dice, no dice O. Ok. Entonces también te falta en el Excel, ¿no? Y mejor que sean los mismos Sí, ejercicios, así para que comparemos. Ya, a ver, vamos ahora. Al marco. A ver, antes. Marco, a ver, un ratito, déjame leer. Las observaciones. ok. Ya dice de hacer marco teórico y ejemplos de los diferentes métodos de escalamiento de manera clara y didáctica para los casos menores y mayores a los 100 kilómetros. Son dos casos que vas a presentar. En todos los casos presentados, muy pequeña la letra. El día de hoy no cumplieron lo acordado. Allá. Ahora sí, vamos a tus casos que has analizado. Más casos. Primero veamos el método japonés. Ya, ahora, a ver, vamos al japonés. Ya, ahora, ¿qué es new? Yo sé que es new. ¿De dónde, tu cuadro, dónde está? Esta parte, Punto 342, ¿dónde? lo realizó mi compañero, ingeniero, esta parte. No, no sé si Ya, pero más o menos que te sirve para los demás, ¿no? De que tiene que sí. estar acá inclusive ¿qué llama? Tu cuadro, o de dónde se ha adoptado, la fórmula, o qué criterio ha sido. Pero me presentas new igual punto 342, ¿pero dónde? Acá me presentas punto 06 mayor a punto 05. ¿Y de dónde voy a ver eso? ¿Dónde está? Bien, ingeniero, lo vamos a corregir eso entonces, ¿sí? O algo, ¿no? Y para todos los casos. Ya, está bien. Ya, de los otros igual, seguramente. Entonces, más o menos te das cuenta cómo tienes que hacerlo, ¿no? Ahora me Sí, gustaría ver tu presentación PPTX. Ahí se dice que tu marca teórico tienes que ampliar y tiene que ser de manera bastante clara.